Siempre serás una patética e inútil ama de casa. Mi marido cerró la puerta de un portazo, dejándome con un puñado de monedas sobre la mesa. Pero esa noche, cuando llevó a su amante a un restaurante de moda y declaró, aquí soy de la casa, todavía no sabía quién era la dueña de aquel lugar. Les damos la bienvenida al canal Giros del Destino. Antes de empezar, escriban en los comentarios desde donde nos ven. Nos interesa mucho saberlo. Les deseamos que disfruten de esta fascinante historia. Sofía abrió los ojos y durante unos segundos permaneció inmóvil, mirando al techo. La luz gris del amanecer se filtraba a través de las finas cortinas, iluminando las grietas familiares del yeso. Se las sabía de memoria, cada una de ellas, desde hacía 15 años. Vivir en aquel piso le había enseñado a fijarse en detalles que la mayoría de la gente simplemente no ve. Detrás de la pared, en el cuarto de baño, sonó el agua. Javier se había levantado. Sofía miró instintivamente el despertador, 7:20, como siempre. Su marido era un hombre de costumbre, y esa era una de las pocas cosas que no habían cambiado en todos sus años de matrimonio. Se levantó de la cama, se puso una bata gastada y fue a la cocina. Sus movimientos estaban perfeccionados hasta el automatismo. Sacar la sartén, encender el fuego, cascar 3 huevos. Javier siempre comía 3, ni más ni menos. Cortar el pan, poner la cafetera, sacar su taza favorita, aquella azul que compraron juntos hace muchos años, cuando todavía se reían de las pequeñas cosas y se cogían de la mano. Los huevos fritos chisporrotearon en la sartén. Sofía los removió con la espátula, mirando por la ventana. En el patio ya se movían los primeros peatones, apresurándose hacia el trabajo. Una mujer con un carrito de bebé, un hombre con un perro, adolescentes con mochilas. La mañana normal de un día laborable cualquiera. La puerta del baño se cerró de golpe. Javier salió, abrochándose sobre la marcha una camisa cara. No la miró, fue directo a la mesa y se sentó, sacando el móvil. Sofía sirvió los huevos en un plato, lo puso delante de él y le sirvió el café. «Javier, quería hablar contigo», empezó ella en voz baja, sentándose enfrente. «¿Y si nos vamos a algún sitio el fin de semana? Hace mucho que no salimos juntos». Él ni siquiera levantó la vista de la pantalla. «Estoy ocupado», soltó bruscamente, mientras enviaba un mensaje. «Bueno, ¿y si al menos vamos al cine o simplemente a pasear? ¿Recuerdas lo mucho que nos gustaba antes?» «Antes», la interrumpió, mirándola por fin. En sus ojos no había calidez ni interés, solo irritación. «Antes había muchas cosas, pero ahora tengo asuntos que atender». «¿Asuntos de verdad? No tus estúpidos paseos». Sofía apretó las manos debajo de la mesa. Sabía que no debería haber iniciado esa conversación, pero una parte de ella todavía albergaba la esperanza de que algo pudiera cambiar. Solo pensaba que... ¿Que tú pensabas?, se burló él, apartando los huevos a medio comer. «Mírate, una bata vieja, el pelo revuelto. Te has convertido en la típica ama de casa que no ha conseguido nada en la vida». Las palabras dieron justo en el blanco, y él lo sabía. Javier se levantó y se ajustó la corbata frente al espejo del recibidor. Sofía se quedó sentada a la mesa, sintiendo como todo en su interior se encogía en un nudo doloroso. «Siempre serás una miserable», espetó él, sacando un puñado de monedas del bolsillo. Las monedas tintinearon al caer sobre la mesa. «Te llegará para el autobús. Total, para un taxi nunca vas a tener suficiente». Dio un portazo al salir. Sofía se quedó inmóvil, mirando las monedas esparcidas sobre la mesa. Unos céntimos de euro. Un miserable puñado de metal destinado a humillarla. Y 15 años atrás, se habría echado a llorar. Quizá incluso habría recogido esas monedas y se habría ido en autobús, sintiéndose inútil y patética. Pero ahora, simplemente las barrió de la mesa con la mano y las echó en un bote para el cambio. Cuando la puerta de entrada se cerró por completo y el sonido de los pasos de Javier se desvaneció en el rellano, Sofía se levantó y fue al dormitorio. Se acercó a la vieja cómoda y la apartó de la pared. Pesaba, pero había aprendido a hacerlo en silencio y con rapidez. Palpó el hueco que había detrás hasta encontrar una pequeña caja metálica. Dentro había documento, una carpeta gruesa de tapas azules. Sofía la sacó, se sentó en el borde de la cama y la abrió. Contrato de compraventa. Objeto, local comercial sito en la dirección. Sus ojos se deslizaron por las líneas familiares. Restaurante, El Jardín Secreto. Propietaria, Sofía López Martínez. Pasó los dedos por el sello, por su firma. Hacía un año que la había estampado y la mano le temblaba tanto que tuvo que firmar 2 veces. Hacía un año, estaba sentada en la notaría, consciente de que estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Sofía cerró los ojos, recordando. No había empezado hacía un año. Había empezado mucho antes, la primera vez que Javier la llamó inútil. Fue hace 8 años, cuando le ascendieron en el trabajo y le nombraron jefe de departamento. Su sueldo aumentó, y sus ambiciones también. Y con ellas,
creció su desprecio por su mujer, que simplemente se quedaba en casa. ¿Pero tú qué haces exactamente?, le preguntó entonces, al volver de una cena de empresa. Cocinar, limpiar, eso lo puede hacer cualquier asistenta. ¿Qué más? ¿De qué puedes sentirte orgullosa? En aquel momento, ella intentó explicarle que cuidar de la casa también era un trabajo, pero él solo se rió. Y a partir de ese día, las burlas se hicieron constantes. Al principio, pequeñas pullas, luego, insultos abiertos. Y ella aguantaba, porque le quería. O, más bien, quería al hombre que él había sido una vez. Pero hace 3 años, algo se rompió en su interior. Sofía comprendió que ya no podía seguir soportándolo. Empezó a buscar trabajo, algo a distancia para que Javier no se enterara. Tuvo suerte. Una pequeña empresa necesitaba una contable a tiempo parcial. Ella había estudiado empresariales, aunque abandonó su carrera por la familia tras la boda. El primer sueldo fue ridículo, apenas 500 euros al mes. Pero Sofía abrió una cuenta bancaria separada y los ingresó allí. Luego, más y más. Trabajaba por las noches, cuando Javier dormía. Trabajaba a ratos durante el día, mientras él no estaba en casa. Aprendió a usar nuevos programas, mejoró sus cualificaciones. Al cabo de 1 año, tenía 2 empleos a distancia. Al cabo de 2, ya tenía 3 y había aprendido a sobrevivir con 3 horas de sueño. Había aprendido a ser invisible, silenciosa, inadvertida durante el día y extremadamente concentrada, atenta y profesional por la noche. Javier no se daba cuenta de nada. Hacía mucho que había dejado de interesarse por su vida. Le daba igual lo que ella hiciera, siempre y cuando la casa estuviera limpia, la comida lista y ella no le molestara. Y el dinero se acumulaba. 10.000 euros, 20, 50 al tercer año. En su cuenta había una suma que le permitía pensar en el futuro, en un futuro de verdad, y no en la esperanza fantasmal de que su marido volviera a ser el de antes. Sofía abrió los ojos y miró el reloj. A las 8 de la mañana, cogió el teléfono y marcó un número conocido. Isabel, buenos días. Sí, soy yo. ¿Qué tal todo por el restaurante? La voz al otro lado era enérgica y profesional. Doña Sofía, todo perfecto. Ayer cerramos con el local lleno. El nuevo menú está teniendo mucho éxito. Y sí, le confirmo que esta noche tenemos todo el salón reservado para un evento privado. Estupendo. Sofía se levantó y se acercó a la ventana. ¿Y la mesa junto al ventanal? ¿La que pedí que dejaran libre? Está libre, tal y como ordenó. Bien, llegaré sobre las 7 de la tarde. Prepáralo todo como hemos hablado. Por supuesto. Doña Sofía, ¿está segura de que está lista? Sofía miró su reflejo en el cristal de la ventana. Una mujer cansada con una bata vieja. Pero en los ojos de esa mujer ardía un fuego que no había estado allí en muchos años. ¿Más que lista? Isabel, hoy todo cambia. Colgó el teléfono y volvió a la cómoda. Guardó con cuidado los documentos en su sitio. El jardín secreto era su secreto, su orgullo, su futuro. Hacía 1 año, cuando firmó el contrato, era un local abandonado en las afueras del distrito financiero, un espacio con potencial, pero que requería una gran inversión y una reforma completa. Sofía invirtió en él todos sus ahorros, absolutamente todo. Contrató a una diseñadora, a un equipo de obra y encontró a un chef excelente. Isabel, la gerente, se convirtió en su mano derecha, una mujer enérgica de 40 años que creyó en el proyecto desde el primer día. La reforma duró 6 meses, otros 3 se dedicaron a la promoción. Y ya hacía 4 meses que el jardín secreto funcionaba de manera estable, generando beneficios y ganando una clientela fiel. Un establecimiento elegante con cocina de autor, un ambiente íntimo y un servicio impecable. Y Javier no tenía ni idea de su existencia. Sofía volvió a la cocina, recogió los platos, limpió la mesa. Luego fue al baño y se miró largo rato en el espejo. Sí, parecía cansada. Sí, le habían salido pequeñas arrugas alrededor de los ojos. Pero no era una mujer derrotada. Era una mujer que llevaba 3 años viviendo una doble vida y había salido adelante. Abrió el grifo y empezó a arreglarse. Esa mañana tenía una reunión con un proveedor. Luego tenía que pasar por el restaurante para supervisar los preparativos de la noche. ¿Y por la noche? Por la noche ocurriría aquello para lo que se había estado preparando durante el último año. A las 10 de la mañana, Sofía ya estaba sentada en una cafetería cerca del centro de negocios, reunida con el representante de una bodega. Iba vestida de forma sencilla pero elegante, pantalones oscuros, blusa clara, un maquillaje discreto. El proveedor no sabía que ella era la dueña del restaurante. Normalmente, Isabel se encargaba de esas reuniones, pero hoy Sofía había decidido asistir en persona. Nuestro vino encajará perfectamente en su establecimiento, explicaba el hombre de mediana edad, desplegando catálogos sobre la mesa. Trabajamos con los mejores restaurantes de la ciudad.
Sofía asentía, tomaba notas, hacía preguntas profesionales y precisas, las preguntas de alguien que entiende del negocio. Tras la reunión, acordaron un pedido de prueba e intercambiaron contacto. Al salir de la cafetería, Sofía se sorprendió a sí misma sonriendo. Una sonrisa auténtica y sincera. ¿Cuándo fue la última vez que había sonreído así en casa, junto a Javier? Cogió un taxi y se dirigió al restaurante. Estaba en una callejuela tranquila del distrito financiero, no en la avenida principal, pero en un lugar estratégico al que acudían quienes valoraban la calidad por encima del lujo ostentoso. Isabel la recibió en la puerta. «Doña Sofía, entre. Lo tenemos casi todo listo». Entraron. El jardín secreto estaba decorado en tonos cálido, beige y verdes, muchas plantas naturales, iluminación suave, sillones cómodos. En las paredes colgaban cuadros de artistas locales. Sofía buscaba a propósito a jóvenes con talento para darles la oportunidad de exponer su obra. «Las mesas están puestas», dijo Isabel, señalando el salón. «El menú está actualizado. El chef ya ha empezado con los preparativos. Esperamos a 30 personas. ¿Y la mesa junto al ventanal? ¿Libre? Como pidió». Sofía se acercó al gran ventanal. Desde allí se veía una pequeña plaza con una fuente. Por la noche, cuando se encendían las farolas, el lugar se volvía verdaderamente mágico. Fue en esa misma mesa donde se sintió libre por primera vez. Había sido 6 meses atrás, en la inauguración del restaurante. Se sentó allí, sola, antes de que llegaran los invitados, y comprendió que lo había conseguido. Había construido algo suyo, algo de lo que sentirse orgullosa. «¿Está nerviosa?», preguntó Isabel en voz baja. Acercándose, Sofía se giró. «Un poco. Pero es lo correcto. Tenía que pasar». «¿Está segura de que vendrá?» «Vendrá», Sofía esbozó una media sonrisa. «Conozco a Javier. No podrá resistir la oportunidad de presumir». Hace 3 días vio por casualidad una conversación en su teléfono. Bueno, no por casualidad, hacía tiempo que sabía la contraseña, pero nunca lo había comprobado. Pero ese día, algo la impulsó a mirar y vio los mensajes con Cristina, una joven secretaria de su oficina. La conversación era elocuente. Javier llevaba tiempo con una aventura y planeaba impresionar a la chica invitándola a un buen restaurante. «Te llevaré a un sitio espectacular», le escribía. «Tengo contactos allí». Sofía cerró el teléfono y se echó a reír, casi de forma histérica, porque de repente comprendió exactamente a dónde pensaba llevarla Javier. El jardín secreto se había puesto de moda en los últimos meses entre los empresarios de la zona. Y, por supuesto, Javier habría oído hablar de él. Por supuesto, querría lucirse ante su amante. Llamó a Isabel y le pidió que comprobara las reservas. Y, efectivamente, para esa noche, a las 7, había una mesa reservada a nombre de Javier García. «Que venga», dijo Sofía entonces, «y que piense que es una noche como cualquier otra». Ahora, estaba de pie en su restaurante, preparándose para el encuentro. El encuentro que pondría fin a 15 años de matrimonio y daría comienzo a una nueva vida. «Isabel, en el coche tengo una bolsa con un vestido», dijo. «¿Puedes traérmela? Por favor. Necesito cambiarme». «Claro». «Oiga, doña Sofía», Isabel vaciló. «¿No ha cambiado de opinión? Quizá haya otra manera». Sofía negó con la cabeza. «No. Llevo 3 años pensando en esto. Javier tiene que verlo. Tiene que entender que no soy la ama de casa patética que él cree. Y tiene que descubrir la verdad precisamente así». Isabel asintió y salió. Sofía se quedó sola en el salón. Paseó lentamente entre las mesas, ajustando las servilletas, comprobando la disposición de los cubiertos. Todo tenía que ser perfecto. Era su restaurante, su territorio, sus reglas. Y esa noche, Javier por fin descubriría quién era realmente su mujer. Javier aparcó su BMW negro a la entrada de la callejuela y contempló el edificio del restaurante con satisfacción. El jardín secreto tenía exactamente el aspecto que esperaba, distinguido, pero sin lujos vulgares. El lugar ideal para impresionar. «¡Hala! ¡Qué bonito!», exclamó Cristina, bajando del coche. Llevaba un vestido rojo corto, tacones altos y el pelo rubio cuidadosamente peinado. 26 años, fresca, radiante, todo lo contrario a su marchita esposa. «¿Esto no es nada», Javier la rodeó por la cintura, disfrutando de las miradas de envidia de los hombres que pasaban. «Por dentro te gustará aún más. Aquí soy de la casa». Subieron los pocos escalones de la entrada. Un joven educado con uniforme les abrió la puerta. «Buenas noches. Bienvenidos al jardín secreto. Tengo una reserva», dijo Javier con aire de importancia. «Una mesa para las 7. A nombre de García». «Por supuesto, señor García. Pasen, por favor». La recepcionista,
Una chica de unos 30 años con una sonrisa impecable, consultó algo en su tableta y asintió a un camarero. Acompaña a los señores a la mesa junto al ventanal. Javier atravesó el salón con orgullo, llevando a Cristina del brazo. El restaurante estaba medio lleno, en las mesas se sentaba gente bien vestida, sonaba una música agradable a bajo volumen. La luz tenue creaba una atmósfera acogedora y elegante. «Javier, esto es súper chic», susurró Cristina, mirando a su alrededor con interés. «¿De verdad vienes mucho por aquí?» «Bueno, no es que venga a diario». Javier se sentó a la mesa y se recostó despreocupadamente en el respaldo. «Pero aquí me conocen. Tengo una relación especial con el dueño». Era mentira, por supuesto. Era la primera vez que pisaba el local, pero Cristina no tenía por qué saberlo. Durante los 2 meses que duraba su romance, le había pintado la imagen de un hombre de negocios de éxito, con contactos y oportunidades por todas partes. Ella lo admiraba, se creía cada una de sus palabras, a diferencia de Sofía, que hacía mucho que había dejado de escucharle. Un camarero les trajo la carta. Javier la cogió y empezó a estudiarla, fingiendo entender a la perfección todos aquellos platos sofisticados. «¿Pide algo especial?», le guiñó un ojo a Cristina. «No escatimes. Hoy celebramos». «¿Y qué celebramos?», preguntó ella, juguetona. «A nosotros», él le cubrió la mano con la suya. «Ya sabes, pronto me divorciaré y por fin podremos estar juntos oficialmente». Cristina se iluminó. Javier sonrió con aire de suficiencia. Sofía ni siquiera sospechaba que pensaba dejarla. Probablemente estaría en casa, sentada frente al televisor, patética y sola. «Quiero ostras», Cristina señaló con el dedo en el menú. «¿Y esto? ¿Cómo se llama?» «Tartar de atún». «Excelente elección», aprobó Javier, aunque no tenía ni idea de lo que era. «Camarero». El joven se acercó con una libreta. «Díganme, ¿unas ostras? El tartar ese, un chuletón de buey al punto y su mejor botella de vino tinto». Javier ni siquiera miró la carta de vino. «¿Qué nos recomienda?» «Tenemos un magnífico Ribera del Duero Gran Reserva de 2015. El camarero mantenía una imperturbable profesionalidad. Maridará a la perfección con el chuletón». «Perfecto. Tráigalo». El camarero anotó el pedido y se retiró. Javier se dio cuenta de que había intercambiado una mirada con la recepcionista. Incluso le pareció que en esa mirada había algo parecido a una sonrisa burlona. Pero desechó la idea. «Javi, cuéntame sobre este restaurante». Cristina apoyó la barbilla en las manos, mirándolo con ojos enamorados. «¿Cómo lo descubriste?» Javier se recostó en la silla, disfrutando del momento. Eso era lo que le gustaba, una mujer que lo escuchaba con admiración, no con esa indiferencia cansada que veía en los ojos de Sofía desde hacía años. «Es una larga historia», empezó, improvisando sobre la marcha. «Verás, invertí dinero aquí cuando aún estaba en fase de proyecto, no como fundador». «Claro, pero sí como inversor. Por eso me conocen». «¿De verdad?». Los ojos de Cristina se abrieron como platos. «¿Eres inversor, Javier?». «No lo sabía. Hay muchas cosas que no cuento», sonrió él. «Misterioso. Los negocios son los negocios. No está bien visto ir pregonándolo todo». El camarero trajo el vino y mostró la etiqueta. Javier asintió sin mirar. Descorcharon la botella y le sirvieron un poco en la copa para que lo probara. Le dio un sorbo. Aunque de vinos sabía tanto como de física cuántica. «Excelente», declaró con autoridad. El camarero sirvió el vino en las copas. Javier levantó la suya. «Por nosotros. Por nuestra nueva vida. Por nosotros». Cristina chocó su copa con la de él. Sus ojos brillaban de felicidad. Bebieron y charlaron. O, mejor dicho, Javier hablaba y Cristina escuchaba. Le contó sus planes de negocio, cómo iba a montar su propia empresa, el piso que comprarían juntos. La mitad era inventado, pero Cristina se creía cada palabra. Trajeron las ostras. Cristina intentó comerlas correctamente, pero era evidente que era la primera vez. Javier la observaba con una condescendencia arrogante. Era joven, inexperta, pero eso era precisamente lo que le atraía de ella. Lo miraba como a un héroe. «¿Y tu mujer? ¿Sabe lo nuestro?», preguntó Cristina con cautela cuando trajeron los platos principales. Javier hizo una mueca, como si le hubiera preguntado por algo desagradable. «Sofía», dijo, haciendo un gesto despectivo con la mano, «no sabe absolutamente nada. Vive en su pequeño mundo, donde lo más importante es qué serie ver por la noche. Hace mucho que somos extraños el uno para el otro. Pero dijiste que ibas a divorciarte de ella». «¿Me divorciaré?». «Por supuesto», le aseguró. «Solo tengo que elegir el momento adecuado. Ella no es nadie, no ha ganado un duro en su vida. Se pasa el día en casa gastando mi dinero. ¿Tendré que dejarle algo en el divorcio? Pero intentaré minimizar las pérdidas». Hablaba de Sofía como si se tratara de un mal negocio. Cristina asentía con compasión. «Pobre». Le puso una mano sobre la suya.
Debe de ser duro vivir con alguien a quien no quieres. Ni te lo imaginas, Javier fingió una expresión de sufrimiento. Ver cada día a esa mujer envejecida y descuidada. Ha dejado de arreglarse. Siempre va con una bata vieja, sin maquillar. Es un espectáculo lamentable. No se dio cuenta de que la recepcionista volvía a cruzar una mirada con los camareros. No se dio cuenta de que la gerente, Isabel, estaba de pie en la puerta de una sala de servicio, escuchando su discurso con el rostro impasible. «Y tú eres tan exitoso, tan guapo», Cristina lo miraba con adoración. «Te mereces lo mejor». «Exacto», Javier levantó su copa. «Y ahora tengo lo mejor. A ti». Volvieron a brindar. Javier se sentía en la cima del mundo. Una belleza joven a su lado, un vino caro. Un restaurante elegante donde supuestamente le conocían y respetaban. Esa era la vida que se merecía. No pensaba en Sofía, no pensaba en que estaría en casa, sola. Le daba igual. Para él, ella era una etapa superada, un lastre del que debía deshacerse. «¿Sabes?», se inclinó hacia Cristina por encima de la mesa, bajando la voz hasta un susurro confidencial. «Este restaurante es solo el principio. Estoy pensando en abrir algo propio, quizá incluso una cadena entera. ¿Te imaginas, Javier? Sería increíble». Cristina dio una palmada. «Yo podría ayudarte. ¿Tengo ideas para la decoración? ¿Para el menú?» «Claro». «Claro», le dio una palmadita condescendiente en la mano. «Serás mi musa». Al fondo del salón, empezaron a preparar una larga mesa para un grupo grande. Javier lo vio de reojo y sintió una ligera irritación. Quería que la noche fuera romántica, no ruidosa. «¿Se prepara algo?», le preguntó a un camarero que pasaba. «Un pequeño evento privado», respondió educadamente, «pero no molestará al resto de los comensales. No se preocupe». «¿Ya? Bueno, a mí me da igual», masculló Javier. «Solo pregunto. Como inversor, tengo derecho a saber lo que pasa en el local». El camarero lo miró un instante, y a Javier le volvió a parecer que en su mirada había un atisbo de burla. Pero el joven se limitó a asentir y se marchó. «No le hagas caso», Cristina le apretó la mano. «Mejor pidamos postre». Javier asintió, apartando la desagradable sensación. Quizá había bebido demasiado. Debería haber pedido vino blanco. El tinto siempre le afectaba de forma extraña. Pidieron postre, una tarta con un nombre francés. Javier se la comió, manteniendo una conversación mecánica con Cristina, pero sin perder de vista los preparativos en el salón. Llevaban caros ramos de flores a la mesa larga. Los camareros colocaban copas de cristal, disponían los cubiertos con especial esmero. Todo parecía muy solemne. «Me pregunto quién será», murmuró Javier. «¿Qué?». Cristina levantó la vista de su pastel. «Nada, nada. Solo curiosidad por saber qué evento es». En ese momento, Isabel entró en el salón. Se acercó al mostrador de la recepción, le dijo algo en voz baja a la chica y luego recorrió el salón con la mirada. Sus ojos se detuvieron un segundo en Javier y él volvió a captar esa extraña expresión, algo entre la lástima y el desprecio. Javier sintió una oleada de irritación. ¿Qué modales eran eso? Él era un cliente importante, y una simple gerente lo miraba como si fuera. «Javier», Cristina le tocó el brazo. «Estás en las nubes». «No. No. Estoy aquí», y forzó una sonrisa. Solo pensaba en el trabajo. «Perdona, cariño». Terminaron el postre. Javier pidió más vino. El ambiente de la noche empezó a cambiar. El salón se llenó de más gente, los invitados al evento privado. Entraban por la puerta principal, se saludaban entre ellos y se sentaban en la mesa larga. Javier reconoció algunas caras. Eran empresarios locales, dueños de empresas de la zona. Los había visto en varias reuniones, aunque él no pertenecía a su círculo. Su puesto era lo suficientemente alto, pero no tanto como para codearse con esa gente de igual a igual. «Gente importante», observó Cristina, mirando con curiosidad. «Parece que sí», Javier apuró el vino. «Bueno, no nos distraigamos. Cuéntame mejor». No terminó la frase. En la entrada hubo un ligero revuelo. Todo el personal se animó de repente, sonriendo, formando una fila. Isabel se colocó junto a la puerta, irguiendo los hombros. «¿Qué pasa?», susurró Cristina. «No sé», y Javier se giró, intentando ver quién entraba. Y en ese instante, las puertas se abrieron de par en par. Entró en el restaurante una mujer con un vestido de noche azul oscuro, elegante y sobrio a la vez. Llevaba el pelo recogido en un moño alto. El maquillaje acentuaba sus ojos, pero era discreto. Se movía con seguridad, con dignidad, y todo el personal del restaurante, absolutamente todo, se volvió hacia ella. Javier contemplaba la escena sin entender qué estaba pasando. Los invitados de la mesa larga empezaron a levantarse. Los camareros se quedaron paralizados con las bandejas en las manos. Isabel se adelantó para recibir a la mujer con una amplia sonrisa. «Bienvenida, doña Sofía».
Y solo entonces, cuando la mujer se giró de perfil, cuando la luz de la lámpara de araña iluminó su rostro, Javier sintió que todo su mundo se venía abajo. Era Sofía, su mujer, su patética, inútil y envejecida mujer, a la que esa misma mañana le había arrojado un puñado de monedas para el autobús, pero ahora tenía un aspecto completamente diferente. Javier nunca la había visto así, serena, segura, hermosa. La copa se le escurrió de los dedos y cayó sobre la mesa con un ruido sordo, derramando el resto del vino. Cristina soltó un grito, apartándose de la salpicadura. «Javier, ¿qué te pasa?» Pero él no la oía. Miraba a Sofía, que caminaba lentamente por el salón. Saludaba a los invitados, que se levantaban a su paso. Un hombre mayor con un traje caro, a quien Javier reconoció como el dueño de una gran constructora, le besó la mano. Una elegante dama de mediana edad la abrazó. «Doña Sofía, qué alegría verla». «Gracias por venir». La voz de Sofía era tranquila y cálida. «Es un gran honor tenerlos a todos aquí». Javier estaba sentado, aferrado al borde de la mesa. Su cerebro intentaba desesperadamente procesar lo que estaba ocurriendo. Sofía, aquí, con ese vestido. ¿Y por qué se levantaba todo el mundo? ¿Por qué la recibían así? Sofía giró la cabeza y lo miró directamente. Sus miradas se cruzaron a través del salón. No sonrió, no fingió sorpresa, simplemente lo miró. Una mirada larga y fría. Y en esa mirada estaba todo, el desprecio, el dolor de los años vividos y el triunfo del momento. Javier, la voz de Cristina temblaba. «¿Quién es esa mujer? ¿Por qué la miras así?» Él no podía responder. Tenía un nudo en la garganta. Sofía desvió la mirada y siguió caminando por el salón. Isabel iba a su lado, diciéndole algo en voz baja. Todo está listo para su discurso. «Doña Sofía, los invitados han llegado». «Perfecto», asintió Sofía. Se detuvieron junto a un pequeño escenario al fondo del salón, donde había un atril con un micrófono. Javier lo observaba todo como a través de una neblina. ¿Un escenario? ¿Un discurso? ¿Qué demonios estaba pasando? Isabel subió al escenario y cogió el micrófono. «Buenas noches, queridos amigos. Gracias a todos por haber venido hoy a celebrar el aniversario de la inauguración de nuestro restaurante, El Jardín Secreto. Para nosotros es un día muy especial, y nos alegra ver aquí a nuestros clientes habituales, socios y amigos». Javier sintió que la sangre se le helaba en las venas. Aniversario de la inauguración. Eso significaba que el restaurante llevaba un año abierto. Y, por supuesto, continuó Isabel, quiero presentarles a la persona gracias a la cual todo esto ha sido posible. La mujer que ha puesto en este lugar no solo su dinero, sino también su alma. Les pido un fuerte aplauso para la propietaria del restaurante, El Jardín Secreto, doña Sofía López. Los aplausos resonaron en el salón. Todos los invitados se pusieron de pie. Sofía subió al escenario, y bajo la luz de los focos, su vestido brilló como un zafiro oscuro. La propietaria. Sofía era la propietaria del restaurante. Javier sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor, que todo lo que creía cierto resultaba ser mentira. Gracias, Sofía cogió el micrófono, y su voz, amplificada, se extendió por todo el salón. Gracias a todos por venir. Este año ha sido increíble para mí. Hace un año, estaba aquí, en un local vacío, y me preguntaba si lo conseguiría, si sería capaz de crear el lugar con el que soñaba. Hablaba con calma, sin grandilocuencia, pero en su voz había fuerza. Quería crear un lugar donde la gente se sintiera como en casa, donde pudieran olvidar sus problemas, disfrutar de buena comida y agradable compañía. Y creo, recorrió el salón con una cálida sonrisa, que lo hemos conseguido. De nuevo, aplausos. Javier estaba sentado, incapaz de moverse. Cristina le tiraba de la manga. «Javier, ¿qué está pasando? Dijiste que habías invertido dinero aquí, que eras inversor. ¿Quién es esa mujer?» «Mi mujer», logró articular, con los dientes apretados. «¿Qué?» Cristina retrocedió como si la hubieran golpeado. «¿Tu mujer? ¿Esa de la que decías que era una ama de casa inútil?» «Cállate», siseó Javier, pero sonó más a súplica que a orden. En el escenario, Sofía continuaba. «Muchos me han preguntado de dónde saqué las fuerzas para empezar este negocio a mi edad». Hizo una pausa, y un destello de amargura cruzó su mirada. «Les seré sincera, las fuerzas vinieron de la desesperación, de comprender que si no cambiaba mi vida yo misma, nadie lo haría por mí». Javier sintió que las mesas vecinas empezaban a mirarlos. La gente susurraba, señalaba en su dirección. Alguien, claramente, lo había reconocido. «Hace 3 años», decía Sofía, «entendí una cosa muy simple. Mi valía no depende de lo que los demás piensen de mí, ni siquiera si son personas muy cercanas. Valgo exactamente lo que yo misma creo que valgo». Su mirada se desvió de nuevo hacia su mesa.
Javier se encogió bajo esa mirada. Y estoy agradecida a aquellas personas que no creyeron en mí, que decían que no lograría nada. Su voz se endureció. Porque fueron precisamente ellas las que me obligaron a demostrar lo contrario. En primer lugar, a mí misma. Cristina se levantó bruscamente. Su silla se desplazó hacia atrás con estrépito. No entiendo qué está pasando aquí, pero no pienso formar parte de esto. Su voz era alta e histérica. Y medio salón se giró. Cristina, siéntate. Javier intentó agarrarla del brazo, pero ella se soltó. Me has estado engañando, diciendo que eras inversor, que este era tu restaurante, y resulta que es de tu mujer, de la que contabas esas barbaridades. Su voz retumbaba en el salón. Ahora todo el mundo los miraba. Sofía, en el escenario, se calló y dejó el micrófono en el atril. Observaba la escena que se desarrollaba ante ella con un rostro impenetrable. Me voy. Cristina cogió su bolso. ¿Y que no te vuelva a ver en mi vida? Mentiroso. Se dio la vuelta y casi echó a correr hacia la salida, con sus tacones resonando con fuerza. La puerta se cerró de golpe tras ella. Un silencio denso se apoderó del salón. Javier se quedó solo en la mesa, bajo decenas de miradas curiosas y condenatorias. La cara le ardía de vergüenza, le temblaban las manos, se sentía desnudo, expuesto al escrutinio público. Sofía bajó lentamente del escenario y cruzó el salón directamente hacia él. Cada uno de sus pasos retumbaba en su cabeza como un martillazo. Se acercaba, y con cada paso, él comprendía mejor la magnitud de la catástrofe. Ella lo sabía. Todo este tiempo había sabido de su infidelidad. Lo sabía y había callado, preparando este momento. Sofía se detuvo junto a su mesa. Javier se obligó a levantar la mirada. De cerca, era aún más hermosa. ¿O era solo su impresión? ¿Cuándo fue la última vez que la había mirado de verdad? Bienvenido a mi restaurante. Javier dijo en voz baja, pero en el silencio absoluto del salón, todos la oyeron. Espero que te haya gustado. La cuenta, por supuesto, la pagas tú. Sofía se le quebró la voz. Yo no sabía, es decir, como tú, como yo. Ella inclinó ligeramente la cabeza. ¿Cómo he podido? Como yo. La miserable a la que esta mañana le tiraste unas monedas para el autobús. ¿He resultado ser la dueña de un restaurante de éxito? Él guardó silencio. No le salían las palabras. 3 años, Javier. 3 años trabajando por las noches mientras tú dormías. Estudiando, ganando dinero, ahorrando cada céntimo. Ni te diste cuenta. Hace mucho que dejaste de fijarte en mí. ¿Por qué no me lo dijiste? Sonó patético. Él mismo se dio cuenta. ¿Decírtelo? Sofía sonrió. Y en esa sonrisa no había ni una pizca de calidez. ¿Me habrías exigido el dinero? ¿O me habrías prohibido trabajar? ¿O habrías encontrado la forma de quedártelo todo? No, Javier, tenía que hacerlo sola. Para mí. Miró al salón, lleno de gente que ahora lo sabía todo. ¿Sabían que había llevado allí a su amante? Que había presumido de un restaurante ajeno, que había humillado a su mujer, quien en realidad había resultado ser más fuerte que él en todos los sentidos. Mañana por la mañana presentaré los papeles del divorcio. Sofía se volvió de nuevo hacia él. El piso me lo quedo yo. ¿Está a mi nombre? Por si lo has olvidado. Lo compré con el dinero que me dejó mi madre. ¿Puedes recoger tus cosas cuando quieras? Preferiblemente cuando yo no esté en casa. Sofía. Espera. Javier intentó levantarse, pero las piernas no le respondían. Podemos hablar. Arreglarlo todo. ¿Arreglarlo? Ella enarcó una ceja. ¿Qué quieres arreglar exactamente? ¿Cómo malgastaste 15 años de mi vida? ¿Cómo me humillaste cada día? ¿Cómo te buscaste una amante y la trajiste aquí, a mi local, sin ni siquiera molestarte en saber a quién pertenecía? Su voz se mantenía firme, pero Javier vio que tenía los ojos llenos de lágrimas que no se permitía derramar. Yo te quise, dijo en voz baja. Hubo un tiempo en que te quise de verdad, pero tú mataste ese amor, gota a gota, día a día. ¿Y sabes qué es lo más terrible? Que te estoy agradecida por ello. ¿Agradecida? No entendió. Sí, porque si no hubieras convertido mi vida en un infierno, nunca habría encontrado la fuerza para cambiarla. Seguiría siendo la esposa sumisa que lo aguanta todo por un fantasma de felicidad. Pero fuiste demasiado lejos. Y yo desperté. Dio un paso atrás. Que pases una buena noche, Javier. Y sí, lo de la cuenta va en serio. Isabel se giró hacia la gerente. Asegúrate de que el señor García pague todo lo que ha pedido. Por supuesto. Doña Sofía, asintió Isabel con una sonrisa apenas perceptible. Sofía se dio la vuelta y regresó hacia el escenario, donde la esperaban sus invitados. Alguien empezó a aplaudir. Primero una persona, luego otra. Y al final, todo el salón se puso en pie, recibiéndola con una ovación. Javier se quedó sentado solo en su mesa.
A su alrededor, miradas indiferentes o de reproche. Una silla vacía enfrente, donde un minuto antes estaba sentada Cristina. El vino derramado sobre el mantel y la monstruosa conciencia de que acababa de perderlo todo. No el dinero, ni el piso, ni la amante que había huido a la primera señal de problemas. Había perdido los últimos restos de su dignidad. Un camarero se acercó a la mesa y le dejó la cuenta. Javier miró las cifras, pero se le nublaba la vista. 280 euros. «¿Puede pagar en efectivo o con tarjeta?», dijo el camarero amablemente. Javier sacó la cartera con manos temblorosas, le entregó la tarjeta, firmó el recibo. Se levantó, sintiendo que las piernas le flaqueaban. Todo el salón lo miraba. Sofía estaba junto al escenario, rodeada de invitados que la felicitaban, le sonreían, le daban la mano. Ella era el centro de ese mundo, y él era solo un extraño al que ahora acompañarían a la salida. Javier caminó hacia la puerta, y cada paso le costaba un mundo. Atrás quedaba el restaurante, lleno de risas y conversaciones. Atrás quedaba Sofía, la mujer que creía derrotada y que resultó ser la vencedora. Salió a la calle. El aire frío de la noche le golpeó la cara. A lo lejos, pasó un coche. En las ventanas del restaurante brillaba una luz cálida. Dentro, la fiesta continuaba. Y él estaba fuera, solo. Y por primera vez en muchos años, entendió de verdad lo que significaba no ser nadie. 3 días después, Javier volvió al piso a por sus cosas. Sofía le había avisado por mensaje, estaría en el trabajo hasta las 8 de la tarde. Podía pasar en cualquier momento antes de esa hora. Un mensaje frío y profesional, sin una sola palabra de más. Abrió la puerta con su llave y se quedó paralizado en el umbral. El piso tenía exactamente el mismo aspecto de siempre. El mismo papel pintado, los mismos muebles, el mismo olor a lavanda que a Sofía le gustaba. Pero algo había cambiado. Quizá era simplemente que ahora él lo veía todo de otra manera. En el salón, sobre el sofá, había una pila de cajas de cartón. Al lado, una nota, para tus cosas. Todo lo que necesitas está en el dormitorio y en el baño. Por favor, no toques el resto. Javier arrugó la nota y la tiró al suelo. Luego la recogió. Viejas costumbres. Sofía siempre le reñía por su desorden. Entró en el dormitorio. Sus cosas estaban cuidadosamente dobladas sobre la cama, ropa, documentos, objetos personales. Sofía incluso había empaquetado sus libros, las pocas novelas de misterio que había leído alguna vez. Todo estaba dispuesto con la meticulosidad de quien quiere deshacerse cuanto antes de la presencia ajena en su vida. Javier empezó a meter las cosas en las cajas, pero sus manos se movían mecánicamente. Sus pensamientos estaban en otro lugar. 3 días. 3 días después de aquella noche en el restaurante, no había podido comer ni dormir bien. En el trabajo, los compañeros cuchicheaban a sus espaldas. Alguno de los invitados de aquella noche, obviamente, había corrido la voz. Cristina no respondía a sus llamadas y lo había bloqueado en todas las redes sociales. Y él, una y otra vez, revivía en su mente los acontecimientos de esa noche. Sofía en el escenario, su voz, su mirada. Los aplausos. Estoy agradecida a aquellas personas que no creyeron en mí. Se dejó caer en el borde de la cama, sosteniendo un jersey que Sofía le había regalado por su cumpleaños 2 años atrás. Entonces ni siquiera se lo agradeció, simplemente tiró la caja en un estante diciendo, vale, ya me lo pondré. Cuando se habían vuelto tan extraños, Javier intentó recordar. No en el momento en que empezó su aventura con Cristina, eso fue la consecuencia, no la causa. No el día en que le habló bruscamente a Sofía por primera vez, eso tampoco fue el principio. Quizá empezó con aquel ascenso, 8 años atrás, cuando se sintió importante, exitoso, y decidió que se merecía más, que su mujer, que se dedicaba a la casa, no era lo suficientemente buena para él. O incluso antes, cuando acababan de casarse y él era un joven romántico que le regalaba flores y le leía poemas. Cuando Sofía lo miraba con adoración y él lo daba por sentado. Yo te quise, pero tú mataste ese amor. Javier se cubrió la cara con las manos. En su pecho crecía un sentimiento que no había experimentado en muchos años. Vergüenza. Una vergüenza real y abrasadora. Durante 3 años ella había trabajado por las noches mientras él dormía, seguro de su superioridad. Ella había ahorrado dinero, estudiado, construido un negocio. Y él le tiraba monedas para el autobús y se reía de su insignificancia. Se levantó y se acercó a la cómoda. Sobre ella había una vieja foto de ellos enmarcada, el día de su boda. Jóvenes, felices, enamorados. Sofía, con su vestido blanco, reía y él la abrazaba por los hombros. Parecía que el mundo entero les pertenecía. ¿Qué le había pasado a ese chico de la foto? Javier cogió el marco y pasó los dedos por el cristal. Sofía no se había llevado la foto, se la había dejado a él. Quizá como un recordatorio de quien había sido una vez, o simplemente porque para ella esa etapa de su vida había terminado.
El teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje del abogado de Sofía. Buenos días. Doña Sofía López me ha pedido que le comunique que los documentos del divorcio estarán listos mañana. La cita está fijada para pasado mañana a las 10. Adjunto la dirección. Javier se sentó de nuevo en la cama. El divorcio. Se acabó. Oficial, rápido, sin conversaciones innecesarias. Sofía no pensaba darle la oportunidad de cambiar nada. ¿Y él quería esa oportunidad? ¡Qué pregunta tan extraña! Hacía una semana, soñaba con el divorcio, planeaba una nueva vida con Cristina, libre del lastre del pasado. Y ahora Cristina no estaba. El trabajo de repente ya no parecía tan importante. Y el piso, que se suponía que era una cárcel de la que soñaba con escapar, resultaba ser el único lugar donde se sentía como en casa. Pero ya no era su casa. Javier terminó de empaquetar sus cosas. 4 cajas. Eso era todo lo que quedaba de 15 años de matrimonio. Un resultado patético. Las llevó al coche, las metió en el maletero y luego volvió a entrar en el piso. Recorrió las habitaciones por última vez, como despidiéndose. El salón, donde veían películas por las noches. La cocina, donde Sofía preparaba el desayuno cada mañana. El dormitorio, donde una vez fueron felices. Sobre la mesita del salón había un sobre. Javier no lo había visto antes. En el sobre, su nombre, escrito con la cuidada caligrafía de Sofía. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una carta. Javier, he dudado mucho si escribirte esto. Probablemente lo más correcto habría sido separarnos y olvidar, pero quiero que entiendas algo. No hice todo esto por despecho. No por venganza, no para humillarte como tú me humillaste a mí durante años. Lo hice por mí. Hace 3 años, me miré al espejo y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada, cansada, rota, sin brillo en los ojos. Comprendí que si no cambiaba en ese momento, en 10 años estaría sentada en el mismo piso, con la misma bata vieja, y seguiría aguantando. Te preguntarás por qué no me fui entonces, por qué callé. Porque tenía miedo. Miedo de no poder salir adelante sola. Miedo de quedarme sin medios para vivir, sin un techo sobre mi cabeza. Tú siempre me recordabas que yo no ganaba nada, que dependía de ti. Y decidí que, antes de irme, debía valerme por mí misma, demostrarme que valía algo. El restaurante era un sueño. Siempre me ha gustado cocinar, recibir invitados, crear un ambiente acogedor. Pero parecía inalcanzable. ¿De dónde iba a sacar una ama de casa dinero para un negocio? Trabajar por las noches fue duro. Recuerdo noches en las que me quedaba dormida sobre el ordenador. Mañanas en las que me levantaba después de 3 horas de sueño e iba a prepararte el desayuno, fingiendo ser una esposa sumisa. Era como una doble vida. Pero ¿sabes qué? Fue emocionante. Por primera vez en años, me sentí viva, útil, importante. Cada euro ganado era una victoria. Cada nueva habilidad, una prueba de que podía. Y tú no te dabas cuenta de nada. Y eso fue lo más doloroso de todo. No tus insultos, ni tu infidelidad. ¿Qué? Por cierto, supe de Cristina desde el principio. Lo más doloroso fue darme cuenta de que para ti, yo simplemente no existía. Era un mueble, parte de la decoración. Aquella noche en el restaurante no fue una venganza planeada. Me enteré de tu reserva por casualidad y pensé, que así sea. Que veas la verdad aquí mismo, en mi lugar, donde soy fuerte. Me das pena, Javier. ¿De verdad? Me das pena. Porque malgastaste los mejores años de tu vida humillando a la persona que te quería, cuando podrías haberlos dedicado a ser feliz. No te pido perdón por haberte ocultado esto. ¿Tenía derecho a mi secreto? A mi vida. Pero te perdono por todo. Porque guardar rencor significa seguir atada al pasado. Y yo miro hacia el futuro. Sé feliz, si puedes, Sofía. Javier leyó y releyó esas líneas. Las letras se emborronaban. No se dio cuenta de inmediato de que estaba llorando. ¿Cuándo fue la última vez que había llorado? Dobló la carta, la guardó de nuevo en el sobre y la metió en el bolsillo interior de la chaqueta, cerca del corazón. Luego salió del piso y cerró la puerta silenciosamente tras de sí. Un mes después, Javier vivía en un pequeño apartamento de una habitación en las afueras de la ciudad. No lo despidieron del trabajo, pero el ambiente se había vuelto insoportable. Cotilleos, sonrisas burlonas a sus espaldas, miradas condescendientes. Presentó su dimisión y buscó un nuevo empleo. De momento, sin éxito, las referencias de su anterior empresa eran tibias. El dinero se agotaba rápidamente. El alquiler, la comida, las facturas. Por primera vez en su vida, Javier se enfrentaba a la necesidad de contar cada euro. ¿Cómo había vivido Sofía así durante 3 años, trabajando en 3 sitios a la vez? Estaba sentado en su piso de alquiler una noche, bebiendo un té barato y mirando por la ventana. Abajo, las luces de los coches pasaban veloces, los peatones se apresuraban. La vida seguía, indiferente a sus problemas. El teléfono vibró. Javier miró la pantalla.
Un número desconocido. Dígame, Javier García, soy Isabel, la gerente del restaurante El Jardín Secreto. El corazón le dio un vuelco. Sí, dígame. Doña Sofía me ha pedido que le diga que se ha dejado aquí algunas de sus cosas. Una caja pequeña. Si quiere recogerla, puede pasar cuando quiera. ¿Ah, de acuerdo? Gracias. Colgó el teléfono. Se quedó sentado, mirando al vacío. Luego se levantó bruscamente, cogió una chaqueta y salió. El restaurante lo recibió con su luz suave y su música tranquila. Serían cerca de las 9 de la noche. El salón estaba medio lleno. Isabel lo recibió en la entrada. Buenas noches. Pase, por favor. No lo llevó al salón, sino a un pequeño despacho en la segunda planta. El lugar de trabajo de Sofía, un escritorio, un ordenador, estanterías con documento. Aquí está. Isabel señaló una pequeña caja sobre el escritorio. Doña Sofía dijo que era importante. ¿Ella está aquí? No. Tiene una reunión con proveedores. Volverá tarde. Javier asintió. Isabel salió, dejándolo solo. Abrió la caja. Dentro había fotos. Sus fotos juntos de todos los años de matrimonio, la boda, las vacaciones, las celebraciones. Y debajo de las fotos, un juego de llaves. Las llaves de su piso. Quédatelas, decía una nota. A ti no te harán falta, pero no quiero tirarlas. Que las guardes como un recuerdo. ¿Un recuerdo de qué? Javier se sentó en una silla, mirando las fotos. Allí estaban, en la playa, jóvenes y felices. Allí, Sofía se reía de algo que él le había dicho. Allí, él la abrazaba con una puesta de sol de fondo. ¿Cuándo había dejado de ver esa belleza? ¿Cuándo esa mujer risueña se convirtió para él en una patética ama de casa? La puerta se abrió silenciosamente. Javier levantó la cabeza y se quedó helado. En el umbral estaba Sofía. Llevaba una blusa sencilla y pantalones, el pelo recogido en una coleta. Parecía cansada, pero serena. Al verlo, se detuvo. No esperaba que vinieras tan rápido, dijo ella. Sofía, él se levantó, sin saber qué hacer con las manos. Yo, gracias por la caja. De nada. Se hizo un silencio incómodo. Sofía se acercó al escritorio y empezó a ordenar unos papeles. Javier la miraba, y sentía un nudo en el estómago. ¿Cómo estás? Logró decir finalmente. Bien, ella no levantó la vista. El restaurante va bien. Estamos pensando en abrir un segundo local. Eso es genial. Sí. De nuevo el silencio. Javier apretó la caja entre sus manos. Sofía, he leído tu carta. Muchas veces. Ella por fin lo miró. ¿Y qué? Que tenías razón. En todo. Fui un monstruo. No sé cómo ocurrió, pero me convertí en alguien que nunca quise ser. Sofía escuchaba en silencio. Su rostro permanecía impenetrable. No te pido perdón, continuó Javier. Bueno, sí que lo pido, pero sé que no me lo merezco. Solo quiero que sepas que ahora lo veo. Veo lo que hice, y me avergüenzo. Bien, dijo Sofía en voz baja. Ese es el primer paso. ¿El primer paso hacia qué? Hacia ser una mejor persona. No por mí, por ti. Javier asintió, sintiendo un nudo en la garganta. No te pido que vuelvas, dijo. No espero eso. Solo que si alguna vez necesitas ayuda, para lo que sea, estaré encantado. Sofía esbozó una leve sonrisa. Triste, pero sin rencor. Gracias, Javier. Pero no necesito ayuda. Me las arreglo sola. Sin embargo, hay algo en lo que sí puedes ayudarme. ¿En qué? Se animó él. Sé feliz, de verdad. No a costa de los demás, no humillando a nadie, no sintiéndote superior. Simplemente, sé feliz. Y quizá entonces, sabré que todo esto no fue en vano. Cogió una carpeta de la mesa y se dirigió a la puerta. Al salir, se giró. Mucha suerte, Javier, de verdad. Y se fue. Javier se quedó de pie en el despacho, con la caja en las manos. Luego se sentó lentamente en la silla, extendió las fotos sobre la mesa, miró los rostros felices de las personas que una vez fueron, y por primera vez se preguntó quién quería ser ahora. 6 meses después, Javier encontró trabajo, no tan prestigioso como el anterior y el sueldo era menor, pero los compañeros eran buena gente y el ambiente era cordial. Dejó de intentar parecer más importante de lo que era. Simplemente hacía su trabajo, con honestidad y calidad. Se mudó a un piso decente, empezó a ir al gimnasio, se cuidó. Se apuntó a un curso. Siempre había querido aprender fotografía, pero lo había ido posponiendo. Una tarde iba por la calle con su cámara, fotografiando la ciudad al atardecer, cuando vio un letrero familiar, El Jardín Secreto. Sus pies lo llevaron solos hasta el restaurante. Javier se quedó enfrente, mirando las ventanas iluminadas. Veía las siluetas de la gente dentro, oía las risas y la música amortiguadas. Y de repente vio a Sofía. Estaba junto a la ventana, hablando con un hombre. Era más o menos de su edad, vestido de forma sencilla pero con gusto.
Charlaban sobre algo, y Sofía reía. Reía de verdad, a carcajadas. Javier sintió una punzada en el corazón, pero no de rabia ni de celos. Era otra cosa, una tristeza serena por lo que se había perdido para siempre. Sofía parecía feliz, realmente feliz, como no la había visto en muchos años. Y él sonrió. Sinceramente. Se dio la vuelta y siguió caminando por la calle, apretando la cámara en su mano. La vida continuaba. Para Sofía, brillante, intensa, llena de posibilidades. Para él, también. Diferente, pero suya. El teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de una compañera que había conocido en el curso de fotografía. «Hola, ¿te apetece ir mañana a una exposición?» Javier se detuvo bajo una farola, tecleó una respuesta, con mucho gusto, y siguió caminando, más ligero de lo que había caminado en muchos años. Atrás quedaba el restaurante con su luz cálida en las ventanas. Atrás quedaba su vida anterior, con sus errores y su dolor. Delante estaba el futuro, desconocido, pero suyo. Sofía estaba de pie junto a la ventana del restaurante, mirando a la calle. A su lado, Andrés, un arquitecto que había conocido un mes atrás en una cena de negocios, le hablaba de su nuevo proyecto. Era un conversador interesante, inteligente, discreto y con un gran sentido del humor. «Sofía, ¿me estás escuchando?», sonrió él. «Perdona», ella volvió a prestarle atención. Estaba pensando. «¿En qué? Si no es indiscreción?» Sofía miró de nuevo por la ventana. Allí, al otro lado de la calle, le había parecido ver por un instante una silueta familiar, pero ya se había disuelto entre la gente. «En que a veces hay que perderlo todo para encontrarse a uno mismo», dijo en voz baja. Andrés asintió, comprensivo. «¿Sabes? Hace poco leí una reflexión. A veces, lo mejor que podemos hacer por otra persona es dejarla ir. Y lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos es permitirnos soltar». Sofía sonrió. Sabías palabras. Volvieron a la mesa. La noche era cálida, el salón estaba lleno de conversaciones y risas. El jardín secreto vivía su propia vida, un lugar donde la gente se sentía como en casa. Sofía lo contemplaba todo y comprendía que no había creado solo un negocio. Había creado un espacio donde podía ser ella misma, donde la valoraban no por su sumisión, sino por su fuerza, no por su silencio, sino por su voz. Y en algún lugar, en la ciudad nocturna, caminaba otra persona. Alguien que una vez fue parte de su vida, que le causó dolor, pero que, sin quererlo, le dio el impulso para cambiar. La vida es algo extraño. A veces, las pruebas más duras se convierten en los mayores regalos. La humillación se transforma en fuerza, la desesperación, en esperanza. Y cuando atraviesas todo eso y sales por el otro lado, te das cuenta de que no estás rota, estás forjada. Sofía levantó su copa de agua, mirando su reflejo en el cristal. El de la mujer que había recorrido un largo camino, de esposa sumisa a dueña de un negocio de éxito, de la que soportaba la humillación a la que encontró la fuerza para cambiar su vida. Y lo más importante, no se había amargado, no se había vuelto vengativa, simplemente se había vuelto libre. «Por los nuevos comienzos», dijo André, levantando su copa. «Por los nuevos comienzos», repitió Sofía. Y sonrió. Esa sonrisa que decía, «Estoy en casa». Por fin en casa, en su vida, en su mundo, en su poder. ¿Y qué podía ser más importante? Gracias por haber escuchado esta historia.